Bienvenidos nuevamente a su programa de Santos en Entrenamiento, en esta edición del Catecismo, donde queremos realmente adentrarnos en la fe para que el conocimiento se haga vida. Y conmigo, como siempre, está la fabulosa Iris Chávez. ¿Cómo has estado, Iris? Súper bien, China, contenta. Mira, con este episodio llegamos al fin del primer capítulo. De verdad, sí. De verdad. Iris, tú y yo, tus hijos van a tener 20 años cuando se van a graduar de la universidad, cuando terminemos. Pero mira, lo que es precioso, es ojalá ustedes lo estén aprovechando, pero a mí me ha hecho un bien buenísimo. Afirma a lo que ya yo conozco de mi fe, pero también me recuerda, me ayuda, me reanima, ¿no? Y esto es tan importante, Iris, porque es tan relevante. Hoy vamos a hablar de la caída y yo creo que la gente piensa en la caída como algo que ocurrió hace 1000 años con Adán y Eva. Es que todos los días estamos viviendo esta tensión de la caída. Entonces, a mí me encanta, y lo que hablamos la vez pasada, dijimos, ¿quién diría que Génesis fuera tan controversial? Que Dios existe, que Dios crea, que crea hombre y mujer. O sea, todo eso es controversial. Entonces, es importante hablar de la caída, no tan solo como a veces ocurre cuando uno habla de cosas que la gente dice, lo voy a mandar a mi esposo para que la escuche, para que se arrepienta. Para ti, amiga, para ti, amigo. Bueno, lo primero que cuando hablamos de la caída es la importancia de la realidad del pecado. ¿Okay? Pecado es una realidad, ¿no? Entonces, me encanta que el Catecismo dice lo siguiente, mira, y lo quiero leer, 386, dice, para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. ¿Okay? Porque yo creo que mucha gente ve el pecado como romper reglas. ¿Okay? Y alguien dijo esto una vez y me gustó y me lo tomó también. Decía, por ejemplo, cuando tú te comes una luz roja, cuando tú vas con más velocidad de lo que debes, no te pones a llorar, o sea, es como una regla que rompiste, ¿ok? Pero no es un corazón que rompiste. El problema del pecado es un problema de la relación de Dios con el hombre. O sea, no es lo mismo que un hombre le dé un beso a una mujer X, a que un hombre casado le dé un beso a otra mujer, porque es el vínculo que tiene con esa esposa. Que no es lo mismo que la muchacha en su Facebook esté viendo fotos de sus amigos en el pasado y como que regocijándose eso, a una mujer que tiene un esposo que está viendo y dónde está mi exnovio. O sea, porque hay un vínculo allí, hay un vínculo grande. Y dice, fuera de esta relación, o sea, si no existe esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado. Hasta que tú y yo no entendamos el vínculo que tenemos con el Señor, nunca vamos a ver el pecado como que... es como algo más, otra regla más. Otra regla más. O vamos a decir, bueno, pero ¿por qué no dejan que se amen? ¿Pero por qué no deja que esto? Porque hay un vínculo enorme entre Dios. Y dice, porque lo que realmente es el pecado, es su identidad. Tú dices, ok, ¿qué es el pecado? La identidad es rechazo y oposición a Dios. Me encanta que sea explicado de esta forma, porque creo que lo he comentado anteriormente. Cuando estoy preparando a mis hijos para su primera confesión, comienzo hablando de eso, lo he mencionado, ¿no? Que les hablo de las reglas que tenemos en casa para que ellos estén seguros. Imagínate el dolor de madre, China, que de repente mis hijos se salgan y alguien se los robe, ¿no? O sea, qué terrible. No, es algo tan terrible el pensar que alguien tiene tu hijo, que no sabes lo que le están haciendo, que no sabes lo que... Bueno, es algo terrible, ¿no? Entonces, bueno, existe una regla que no salen afuera sin decirle a alguien, ¿ok? O que no simplemente van a abrir la puerta y se van a ir así y hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces es una regla que yo como mamá, que Ulises como papá le hemos puesto para mantenerlos seguros. No es porque todo lo que está malo afuera es malo, ¿no? No es porque como que, qué terrible que vean la yarda o que vean el cielo, no es por eso, sino que hay peligros, existen peligros allá afuera y, o sea, el dolor que puede obviamente ocurrirles a ellos y a nosotros como papás si es que algo les pasa. Y el verlo de esta manera, así es el pecado, es romper esa relación que los mandamientos vamos a ir viendo, ¿no? Pero que Dios nos da porque Él también sabe qué es lo que nos va a hacer bien y lo que no nos va a hacer bien. Así que definitivamente tenemos que verlo desde ese punto de vista
para comprender qué es lo que tenemos que ver cuando se habla del pecado y de la caída. Yo una vez fui a un retiro y me pareció espectacular. Era unos ejercicios espirituales, me pidieron que yo diera algunos temas y otra señora dio unos temas, una mamá como tú, ¿no? Y me encanta porque me recuerda a ti la versión gringa tuya. Muy buena. Y ella dijo una cosa bellísima y dijo, a veces uno habla del pecado como lo minimiza y dice, es que mira, es que yo tengo un problema con el chisme, tengo un problema. No, tú no tienes un problema con el chisme, tú tienes un pecado que se llama chisme. Decía, tengo un problemita. Es que a veces, no, tú tienes un problemita, no es un defecto de carácter, tienes un pecado, ¿no? Entonces me encanta porque el catecismo nos ayuda a ver esto. Dice, sin entender el pecado original, ¿okay? Se siente la tentación de explicarlo de varias maneras. Únicamente como un defecto de crecimiento, una debilidad psicológica. Ah, bueno, es que esa persona es así porque tal cosa. Entonces es como una debilidad psicológica, un error. Y ojo, el pecado nunca es un error. El pecado es una decisión. Claro, que decidiste mal, pero nadie, si tú no sabías lo que estaba haciendo, ¿ok? Parte, bueno, me estoy adelantando, pero lo que va al comentario, tiene que ser malo. Tú tienes que saber que es malo y tienes que elegirlo libremente, ¿ok? Si no, no es pecado. Entonces, no es, ay, me equivoqué. No, ¿ok? Esa es otra cosa. Y esto es importante, ¿no? Porque es una manera de minimizar. Y ojo, no porque el mundo acepte o porque algo sea legal significa que está bien, ¿ok? Entonces, el pecado puede ser aceptado y valorado y celebrado, pero sigue siendo pecado. ¿Okay? El que decide lo que está bien y mal, eso lo vamos a ver ahorita, es Dios, no es una democracia en ese sentido. ¿Okay? Y esto... Regresando al ejemplo que yo ponía, mami, o sea, lo que te pueden decir los niños, pero todos los niños del vecindario salen afuera, pero todos mis amigos tienen teléfono, pero pero puede que todo el mundo... Sí. Todos los niños del planeta entero pueda que les dejen salir afuera, ¿ok? Pero yo no te voy a dejar porque, o sea, no puedo dejarte hacer lo que se te dé la gana. Muy claro. Sí, es muy importante. Y uno lo ve como papá e hijo, entonces uno puede entender cómo Dios nos puede amar así. Y dice, sí, me encanta. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre, lo que tú estás diciendo, solamente en lo que Dios quiere para el hombre, entender esa relación, se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas. Es como que una mamá que diga, mi amor, aquí hay dinero, por decirte, vamos a suponer en una caja, aquí hay dinero para emergencia, con esto te damos de comer y tal, y eso está allí, pero oye, no lo toques porque eso es para el bien de toda la familia. Sería un abuso que el niño agarre y se vaya a comprar helados, por decir algo, un abuso de la libertad. O sea, Dios te dio la libertad para usarla bien. La libertad no significa hago lo que me dé la gana. Entonces eso es importante, ¿no? Y una cosa que también es importante, que el pecado original, una verdad esencial de la fe. O sea, ha existido un pecado original y todos nacemos con pecado original, ¿ok? Y tenemos esta debilidad. Entonces, esto es importante porque si no hay pecado y son solo errores, son solo cosas, entonces ¿para qué hace falta Cristo? ¿Para qué tuvo que morir? Hubo una herejía que se llama pelagianismo, que era así, que era decir básicamente que el pecado, o sea, Jesús nos enseñó, Él nos dio el buen ejemplo, cómo dar un buen ejemplo, pero realmente quizás Él no era necesario, porque los pecados no es que exista un pecado original, no es que exista una cosa así, sino que yo por mí mismo, por mi propia fuerza, puedo superarme. Y mucha gente piensa esto. Sí. Mente positiva, yo puedo superarme. Obviamente que uno tiene que tratar de mejorar, o sea, si tienes un adicto puedes entrar en a una rehabilitación, pero a la final el pecado, solamente lo puede superar el Señor con nuestra ayuda, pero no es que no existe el pecado y que si trato yo por mis propias fuerzas yo puedo. No. O mucha gente también hoy en día, bueno, es que yo no voy a la iglesia, ni llevo a mis hijos, pero no matamos a nadie, no robamos, somos buenas personas y siempre les enseño a respetar. Y con eso la gente piensa realmente que es capaz de ser buenos y irse al cielo al no más mueran. No, y tenemos que entender la sutileza del diablo. El diablo, y eso lo vamos a ver ahorita porque quiero leer la caída, quiero que lo leamos. El diablo nunca va a venir y va a decir, sígueme, adórame, yo soy lo opuesto a Dios, quiero que vengas al infierno. Y uno, sí, nunca. Es muy sutil y lo vamos a ver de esta manera, es muy sutil y hasta el sol de hoy es sutil. Hablando, dale, adelante. No, es que es interesante porque cuando tú estás involucrado en la fe china,
el demonio te dice que no eres suficiente, que eres de lo peor, que, o sea, de verdad es como que siempre tu deseo sería eso, ¿no? Pero yo conozco gente que no vive la vida de la fe y toman mucho o andan con muchas mujeres o pasan peleando o se pasan engañando y es como que nunca les da, no sé, como que no sienten que están bien, o sea, porque no matan, porque no roban, estamos bien, ¿no? Y es como que es tan astuto que si tú estás mal, te hace sentir que estás bien. Si estás intentando, luchando, forjándote por ser lo mejor, de repente te hace pensar que estás mal, ¿no? Definitivamente, nuestro enemigo es muy astuto y por eso es importante pues formarnos y saber bien de dónde vienen los ataques. Me da risa porque te decía eso y digo, nadie hace eso, o sea, bueno, quizás sí lo hacen, pero si yo tengo un dolor de pierna, si me duele la cabeza, yo digo, bueno, no tengo cáncer, o sea, ok, no tengo cáncer, pero tengo dolor de ojo, tengo dolor de cabeza y digo, no porque no tenga cáncer no significa que estoy bien, yo quiero tener una mejor salud, o sea, entonces no porque uno dice no tenga este pecado tan grave, o sea, de eso no se trata, ¿no? Y yo veo lo último, bueno, ahí podemos ir entrando en eso, yo veo que es muy fácil yo veo como tratan de mezclar las cosas para el diablo es astuto y trata eso de como que si tú luchas contra esto es porque eres opuesto a esto. O sea, si yo digo que yo creo, ¿verdad?, que el matrimonio real es entre un hombre y una mujer, y no es tan solo de creo de fe, sino que solamente un hombre y una mujer pueden realmente dar a luz y procrear y continuar literalmente los seres humanos. Va a decir, porque tú dices esto, detestas a esto. Yo no he dicho nada de detestar, yo no he dicho nada de lo que está de este lado. Estoy hablando de aquí. Ahorita ocurrió con las Olimpiadas, ¿no? Que dicen, ay, porque no te gustó la parodia horrible de La Última Cena, eres en contra de los drags o lo que sea. Es verdad que estoy en contra de eso, pero no es por eso, es por lo que hicieron en La Última Cena. O sea, no me venga a decir, porque es lo que utilizan. Utilizan algo religioso y si tú te opones, es porque eres contra estas personas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con esto. Aunque eso también no estoy en desacuerdo. Entonces, es esa sutileza de que de repente hay que tener criterio y hay que ver por dónde vienen los ataques, ¿no? Quiero leer Génesis, Iris, porque quiero que lo desglosemos, la caída, porque si no, no podemos entender los ataques. Dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer el fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y se lo dio a su marido que estaba con ella. Y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron ojos de higuera y se cubrieron con ella. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, el Señor. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? El hombre respondió a la mujer, que me distes. Por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Bueno, primero quiero decir una cosa, que el catecismo es precioso, dice así, el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial. O sea, la manera que lo está explicando está utilizando imágenes para ayudarnos a entender, pero sí ocurre este pecado original. ¿Ok? Entonces, esto es un hecho que ocurrió al principio de la historia del hombre. ¿Ok? Y esto es importante. Vamos a ir desglosando la caída. ¿Ok? Y cómo es que el diablo tenta a Adán y Eva. Pero antes de eso, tenemos que ver que, ok, quizás si tú estás leyendo eso, ¿y dónde salió la serpiente? Pues,
Y ya podemos ver que antes de la caída del hombre y mujer existió la caída de los ángeles. ¿Okay? Detrás de la elección desobediente, dice el catecismo, nuestros primeros padres, se halla una voz seductora apuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. ¿Okay? La escritura y la tradición lo ve como el ángel caído llamado Satanás. Ojo, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, que son ángeles, pero ellos mismos se hicieron malos. ¿Ok? Entonces, dice que la escritura habla de un pecado original de los ángeles. Y los ángeles son diferentes a nosotros. Nosotros aprendemos con los sentidos. Y hoy puedo decir una cosa, pero mañana me arrepiento. Hoy, los ángeles, por ser espíritus puros, lo entienden todo de una vez. Cuando eligen por siempre. Por eso es que los demonios son ángeles caídos. ¿Ok? Entonces, podemos ver que ellos rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. ¿Y de dónde viene? ¿Okay? ¿De dónde viene esto? De una envidia, de querer ser como Dios. Y esto, ojo. Si vemos la tentación de Adán y Eva, el diablo quiere hacerlos a ellos pecar con su mismo pecado. Yo quería ser como Dios. Y bueno, por eso cae. Si tú comes esto, serás como Dios. Lo mismo, lo está tentando de la misma manera. ¿Ok? Una cosa importante, dice el catecismo, es el carácter irrevocable. O sea, el diablo nunca se va a arrepentir. No es que Dios no lo pueda perdonar, es que nunca se va a arrepentir por su decisión eterna a Dios. ¿Ok? No es un defecto, dice el catecismo, de la infinita misericordia. ¿Ok? Que por la cual estos ángeles no pueden ser perdonados. Dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída. Ojo, mire lo que va a decir. Como no hay arrepentimiento para el hombre después de la muerte. Nuestra decisión ha sido tomada. Cuando nos morimos, ay, Dios no tiene misericordia. Sí, lo tuvo durante todo este tiempo, ¿ok? Pero es como, imagínate, yo nunca he hecho, ¿cómo se llama? Artesanía ni nada de esas cosas, pero yo sé que llega un momento que tú puedes ir moldeando un vaso, un plato, lo que estuvieras haciendo de barro, pero cuando lo metes al fuego, ahí está, ahí se quedó. La decisión final, así se va a quedar. Con nuestra muerte, ¿ok? Se termina. La gente, bueno, pero más adelante me arrepiento. Y llega el momento de la muerte y ya tomaste tu decisión. Y es un problema, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito, antes de hablar del pecado original, unas últimas cosas, ¿ok? La escritura, dice el catecismo, habla que básicamente el diablo, Jesús lo llama homicidio desde el principio. ¿Cómo que homicidio? No mató a Adán y Eva. Pues sí, a través de comer eso entra en la muerte, ¿ok? Entonces esto es importante, pero dice, el poder de Satanás no es infinito. O sea, acuérdense, el diablo es una criatura de Dios. No es que yin yang, Dios malo, Dios bueno. No, ¿ok? Solamente existe un Dios, y Él es bueno, y el diablo es una criatura. ¿Que tiene influencia? Sí, pero es una criatura, ¿ok? Y no puede impedir la edificación del reino. Entonces, porque hay gente que dice, pequé por el diablo me hizo pecar. El diablo no te hizo pecar un chorizo. Tú elegiste escuchar la voz del diablo. ¿Ok? Bueno, vamos a desglosar un poquito. Vamos a hablar de lo que dice el catecismo, pero también quiero desglosar un poquito. ¿Ok? Voy a regresar aquí un momento. Es interesante que ya hablamos que el diablo es una creación, y eso lo vemos en Génesis 3. La serpiente, el animal más astuto, a todos los que Dios el Señor había creado. Es una creación más. ¿Ok? ¿Qué te llama la atención de esto, Iri? Dice, así que le dijo a la mujer, ¿es cierto? Está preguntando, ¿es de verdad que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La exageración es ¿Por qué? Bueno, porque Dios les dijo que podían comer de todo menos una sola cosa. Y viene, ¿es cierto que no pueden comer nada, absolutamente nada? ¿Que se van a morir de hambre? Sí. O sea, ¿es cierto? Sí. Y es interesante porque así es el pecado, ¿no? O sea, es que si yo dejo esto, es que todo lo voy a perder. O sea, es una exageración. Sí. Y porque realmente en la vida de la fe, pues le pasa mucho a uno, ¿no? O ahora que ya eres católico y que vas a la iglesia, ya no puedes hacer, ya eres aburrido, ya no puedes hacer nada. Y uno la pasa tan bien, tan chévere, ¿no? Tan tranquilo, y uno baila, y uno se ríe, y uno disfruta más de la vida, pero es que la gente realmente
pretende hacerle creer a uno que ahora uno es aburrido y que no disfruta nada. No, y que todo lo vas a perder, que ya va a perder. Más bien, como dice San Pablo, o sea, todo es pérdida, ¿ok? Y con el Señor todo luego va a ser ganancia. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero lo primero es que lo hace creer en todo esto. Pero vamos a ver qué fue lo que, antes de esto, ya el diablo lo está tentando, ¿qué ha querido hacer Dios, no? Bueno, primero Dios, ya lo dijimos, los creó, esto lo vimos en el episodio pasado, los crea a imagen y semejanza, esto es importante. Y lo establece en una amistad, ¿ok? Y quiere que libremente elijan al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente dice, bueno, pero si Dios no quería que pecaran porque puso el árbol del bien y el mal. Porque un amor sin libertad no es amor. Si tú realmente confías que Dios es tu Padre y Él me dice, mira, de eso no, y yo digo, está bien, yo confío en el Señor, es un respeto a mi libertad, ¿ok? Entonces es más bien eso, un respeto a la libertad. Entonces esto es importante, que Dios quiere que los amen libremente, ¿ok? Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, primero que todo, dice el catecismo, evoca simbólicamente el límite infranqueable del hombre. O sea, yo no soy Dios, hay un límite. Y ojo, el conocimiento del bien y el mal no significa que no sé qué es bueno, no sé qué es malo. Conocer, la palabra conocer en la Biblia significa tener intimidad. Ellos, por ser seres racionales, sabían la diferencia entre el bien y el mal, porque son seres racionales. Cuando Adán luego va a tener un hijo con Eva, Caín y Abel, dice, Adán conoció a su esposa y tuvo un hijo. Conocer, tuvo intimidad. La Virgen dice, ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? No es que no sabía que era un varón, sino tenía intimidad. Entonces este conocimiento es tener esa intimidad y de cierta manera de decidir por mí mismo, yo decido lo que está bien y mal. Y eso es lo que hemos hecho ahorita. O sea, ahorita esto es un Edén sin otros árboles, excepto del conocimiento del bien y el mal, porque cada persona decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y eso no es. Es aceptar los límites, ¿okay? Que hay algo que es bueno y algo que es malo. Yo no tengo la capacidad de determinar lo que está bien y mal. Yo puedo elegir si hacerlo o no, ¿okay? Pero no es que lo que está bien para ti está bien para ti, lo que está mal para mí, de eso no se trata. ¿Okay? Bueno, regresando a esto, dice Génesis, la mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ya vemos la influencia del diablo. Dios nos dijo que no lo tocaran. Ya ella se está creyendo los límites y dice, no lo podemos ni comer ni tocar. Pero ella ya perdió, ¿sabes por qué ella ya perdió? Porque entra en diálogo. Sí. ¿Para qué le habla? El momento que tú comienzas a dialogar con el demonio ya estás perdido, ¿no? Y esto lo vemos cuando Jesús es tentado por Satanás. Muy bien. En el Nuevo Testamento, que cuando Satanás lo tenta, ¿verdad? Lo que Jesús hace es hablarle de las Escrituras. No le habla directamente, sino que le menciona las Escrituras. Es como, te ignoro. Y luego, vete Satanás. Cuando le habla, dice fuera. Sí. Cuando él escucha de Pedro más adelante una tentación que dice detrás de mí Satanás, o sea, y uno es que, bueno, y eso vamos a hablar ahorita en un ratico, cómo el pecado no nace de un solo, como un hijo no nace de un solo, se concibe y luego se da luz. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque ella ya está dialogando, que ya allí perdió, ¿no? Y bueno, ya está ella poniendo límites. Y lo peor es que el diablo, sin pelo en la lengua, dice, no morirán. Contradice. Y eso lo vemos con nuestra cultura, cuando decir, o sea, no es un hijo, no es un bebé, ¿ok? No es verdad todo lo que tú has aprendido, que por mí la historia que un hombre es un hombre y una mujer. No, eso no es verdad. Totalmente contradice. ¿Y por qué contradice? Y esta es la misma tentación que tenemos ahorita. Dice, porque Dios sabe, ¿ok? Que el día que coman van a ser como dioses y escuchen, conocedores del bien y del mal. O sea que ustedes ya, mira, es que ya no nos van a necesitar a que alguien que te diga lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Ya tú vas a decidir por ti mismo. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? Está muy en moda. Y mira, es que el diablo tampoco es original, ¿ok? Esta es la misma tentación. Cada vez piensa en cualquier pecado.
Cada vez que uno comete un pecado, uno está decidiendo por uno mismo lo que está bien o lo que está mal. Ahora tú justificas, tú dialogas, está bien, pero siempre hay yo sé mejor que Dios, aunque no lo verbalices. Y es interesante porque Dios le había dicho que el fruto de ese árbol estaba mal, pero mira, una vez que ella ya empieza este diálogo, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿What? Si Dios ha dicho que está mal, pero ya le cambia la mirada. Apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y toma. Dios los manda para ser receptivos. Dios me está negando algo fundamental. ¿Okay? Dios, hay un mundo por ahí que yo podría alcanzar, pero Dios me quiere, no sé, someter. ¿Okay? Y si yo quiero realizarme de completo como persona, lo tengo que agarrar por mí mismo. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Porque está buenísimo. Sí, yo me lo merezco y Dios no me lo va a dar, así que con mis propias manos lo voy a agarrar, ¿no? Interesante, dice, se lo dio a su marido que estaba con ella. ¿Y por qué tú dejas que hable con el diablo? Sí. ¿Dónde está el San José? ¿Dónde está el que, o sea... En la cabeza de la familia. La cabeza de la familia. Sí. ¿Dónde está el que... ¿Qué hombre va a dejar que su mujer vaya por un barrio? Ah, ahí está la Mara. Vaya, mi amor, vaya con las Maras. No, ¿quién va a hacer eso? Y también comió. Y bueno, vamos a ver rapidito, ¿verdad? Que es cómico porque dice, comen y sí, muere su inocencia, va a entrar la muerte. ¿Cómo sabemos que ya definitivamente hay una muerte? Porque antes se veían y el propio cuerpo podía ver la imagen y semejanza de Dios. Ahora les da vergüenza y se esconden de Dios, que ese es el pecado de separación de Dios. Se esconden, se separan. Y es muy interesante porque uno ve en los niños, ¿no? Los niños de pequeños, o sea, se salen del baño, andan desnudos, ¿no? Sí. Esa inocencia que tienen los niños es muy, en la desnudez, es muy palpable. Que no tienen, o sea, todavía no razonan, entonces, bueno, andan así y no sienten diferencia, ¿no? Tal vez sienten frío o algo, si es que salen y está muy... Es lo que dicen, oh, tengo frío, ¿verdad? Pero no dicen, ay, tengo pena, qué pena, no se tratan de tapar. Ya un niño cuando se va desarrollando, va creciendo un poco más, es muy natural, es el taparse, el salir con su toallita. Realmente el ir razonando, pues va dando esta madurez. Sí, y es interesante porque, nuevamente, o sea, ese pecado los separa de Dios y de ellos mismos, porque se esconden de ellos mismos, ¿no? Y luego entra todo, como lo vamos a ver ahorita, todo un juego de culpa. Eva culpa al diablo y la gente culpa al diablo a cada rato. El diablo me hizo pecar, que la tentación del Señor... Ok, un momento, ¿quién decidió ir al bar? O sea, ¿quién decidió ir al bar? Ok, uno, si empieza a dialogar, ese es el problema. O culpar, como Adán, culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Y eso a veces nos puede pasar. Iris, Dios me creó así. ¿Qué voy a hacer? Dios me creó de esta manera. Y como me creó de esta manera, con estas atracciones, tengo que actuar de esa manera. Es culpa de Dios. Es culpa de Dios que yo tengo esta debilidad con esto. Es culpa de Dios que yo... No, ya va. Cada quien puede nacer con algunas fallas, algunas cosas, pero no culpes a Dios de los pecados, ¿no? Entonces, bueno, el catecismo nos dice que el primer pecado del hombre, el hombre es tentado por el diablo. Y esto es lo más interesante, dice, deja morir en su corazón la confianza en su creador. La confianza al creador, o sea, yo soy hijo de Dios, yo soy creado de imagen y semejanza de Dios, o sea, y lo deja morir y abusa de su libertad, desobedece. Y este es el pecado, dice, mira, en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios, sí, y una falta de confianza en su bondad. Todo pecado es igual. Yo no creo que Dios realmente me ama, que Dios realmente va a proveer por mí, entonces me toca robar esa cosa. Okay, yo no creo que Dios realmente me puede llenar, entonces tengo que estar con hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, mujer, porque es la única manera de recibir amor. O sea, es un problema. ¿Okay? ¿Y cuál es el resultado? Pierden la gracia, la santidad original, tienen miedo de Dios, que ahora tienen una falsa imagen, la armonía que existía entre ellos se acaba. El dominio de las facultades espirituales, hablamos la vez pasada de hay una integridad, una armonía, se va.
La unión entre el hombre y la mujer está sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por deseo y dominio. La armonía con la creación se rompe. Eso es terrible. Y realmente la muerte, mira, Sí. la consecuencia explícitamente anunciada por el caso de desobediencia se realiza. El hombre volverá al polvo de que fue formado. La muerte entra. Interesante que el miércoles ceniza nos recuerda que polvo eres. Recuerda tu pecado. Recuerda tu muerte. ¿Ok? Entonces, esto es terrible. Y vamos a ver que desde el principio el pecado va a inundar al mundo. Qué terrible. El fratricidio es lo primero que ocurre. Caín mata a Abel. Sí. Y luego todos los pecados que se van a de idolatría, de todo tipo de cosas que va a ocurrir hasta con las personas en la tierra prometida. O sea, hay una universalidad del pecado. Y claro, por eso nos puede parecer normal, pero no por eso sea normal. Yo quisiera, yo a veces cuando hablo en teología del cuerpo sobre esto, hablo sobre cómo reconocer esto en la propia vida. O sea, el plan de Dios y el plan del diablo. O sea, el diablo tiene como un método de ataque. Paso 1, paso 2, paso 3. Y quiero hablar de eso y podemos ver cómo se aplica en la vida real y luego vemos las consecuencias un poco más. Ok, 1, entra la duda. Para tú, antes de comer un pecado, entra la duda. ¿Es cierto que Dios te dijo? ¿Es cierto que Dios te dijo que tienes que pasar toda la vida con Ulises? Iris, pero toda la vida. ¿Ok? ¿Es cierto que no deberías robarte esto aunque nadie... ¿Quién se va a dar cuenta? O sea, entra una duda. ¿Será que no está tan mal que lo haga? Y luego si ahí, tu jefe tiene tanto dinero, ¿por qué no llevarte el papel de baño que va a extrañar una así? Sí, y empiezas el segundo paso, que es dialogar, como Eva. Ya lo vimos y ahora lo vamos a ver. Ella responde, ¿ok? Dialogar. Siempre hay un diálogo interno. ¿Y si hago esto? ¿Qué pasaría? ¿Y si hago lo otro? ¿Qué pasaría? ¿Ok? Recuerden que el pecado es una decisión. Entonces siempre hay una deliberación, o sea, siempre hay un pensar si debo hacerlo o no. Entonces empieza el diálogo. ¿Ok? Luego hay una contradicción a lo que dice Dios y querer nosotros ser nuestros propios dioses. O sea, bueno, Dios ha dicho esto, pero ¿sabes qué? No a mí no me parece. O sea, para mí eso no vale. Entonces ya vimos la misma estructura de la tentación y del pecado de Adán y Eva, es lo mismo. Y luego, esto es importante, empezamos a justificar. Nadie hace un pecado por pecado. Es que, tú le decías, yo me lo merezco. Es que la mujer, Eva, empieza a justificar. Es que se ve bueno para comer. Es que sería bueno para tener sabiduría. Empiezas a justificar por qué lo que vas a hacer está bien. Tenemos una amiga que siempre ha contado su historia del aborto que tuvo y ella decía que está en la universidad, salió embarazada y con su novio. Primero el novio, yo escuché un testimonio hace poco, decía, bueno, para mi familia era una vergüenza terrible porque parece que tenía una prima que también salió embarazada y fue una vergüenza terrible. Le dice, yo no voy a traer esa vergüenza a mi familia. Vergüenza, escuchen. Y entonces los dos dijeron, bueno, dialogando esto, justificando, bueno, ok, no quiero traer vergüenza a mi familia, que podría sonar algo como positivo, pero ya el hecho está. Y por otro lado, bueno, somos universitarios, empiezas a justificar porque está bien, ya luego adelante tenemos más hijos, nadie se va a dar cuenta, ok, empiezas a justificar y luego haces el hecho. ¿Y cuáles son los efectos? O sea, caes, tomas la manzana, por decirlo así, o el fruto, pecas, ¿ok? Tomas eso, actúas y ¿qué va a ocurrir? Siempre hay una separación. Siempre hay una separación y siempre va a haber una tendencia de querer culpar. No, es que es culpa de es culpa de los otros, es culpa del hombre, es culpa de la mujer, es culpa, pero menos yo. Que yo sea culpable. Que por cierto, eso no lo hablamos con Adán y Eva, pero con Adán y Eva, culpa ¿qué tal si ellos hubiesen dicho, Señor, perdón? Lo siento. Lo siento. Tienes toda la razón, tú me dijiste que no y yo lo hice, qué vergüenza. Que es lo que hacemos cuando vamos a la confesión. Yo conocí un sacerdote que decía, no vengan aquí a confesar los pecados de otros. La otra persona. Es que, tú por decirte algo, es que mi esposo me irritó y tal, esto no es tu culpa. Uno dice, alguno dice, por su culpa, por su máxima culpa. Uno dice, por mi culpa, ¿ok? O sea, reconocerlo, ¿ok?
Y esto es muy importante. Yo a veces lo pongo en el plan de, vamos a ver cómo esto ocurre, por ejemplo, en el tema pro vida. Vamos a ver un segundo. Vamos a aplicar estos pasos rapidito. Después podemos ver cómo se aplica todo lo demás, ¿no? Duda. ¿En qué momento realmente empieza a ser una persona? Cuando nace, es un poco de células. La duda. ¿Cómo sé si realmente es una persona humana? ¿Ok? Rara vez conozco una persona que sí, y digo, bravo, prefiero que digas así. Hay un señor famoso en las redes sociales que él dice, mira, vamos a ser sinceros, como que le dice más sincero, sé que es un bebé, pero no lo quiero tener, y por eso es que es el aborto. Pero yo prefiero a alguien que diga, yo sé que sí, pero no lo quiero. Pero empieza a entrar una duda, ¿ok? Diálogo. Bueno, ¿será que Planned Parenthood dice tal cosa? Empieza un diálogo a buscar, averiguar, a ver si realmente sí, no. Y luego contradecir a Dios. No, es verdad, es que no es un ser humano. Es que no lo es, todo el mundo lo está diciendo, es legal, no importa. Justificar, yo estoy muy joven, me pasó cometes el pecado, cometes el aborto, por ejemplo. Toma la decisión, luego una separación, por más que la mujer diga que no. Entre ella hay un vacío. En las clases de teología del cuerpo, tú dices, mija, siempre estás hablando de las clases, pero hablo sobre cómo el cuerpo de la mujer retiene literalmente los genes y los cromosomas del hijo. O sea, hasta en el cerebro. Sí. Puedes tener un hijo y todavía a los 80 años el cuerpo de la mujer retiene parte del ADN de ese hijo. O sea, aunque lo hayas abortado o se haya muerto o haya habido una pérdida, todavía el cuerpo de la mujer retiene biológicamente parte de ese bebé. ¿Ok? Separación, alienación y bueno, obviamente culpar. No, culpar a el otro y siempre la consecuencia va a ser la muerte. Entonces podemos seguir estos pasos y es interesante. ¿Por qué lo digo? Porque hay que escuchar y hay que reconocer cuando estás entrando en diálogo. Okay, pararlo. Si no lo paras en la duda, páralo en el diálogo. Sí, o sea, páralo. ¿Ok? Y si, oye, cometiste el pecado, confiésate, es mi culpa. ¿Ok? Es mi culpa. Yo decidí esto. Porque vivimos una cultura tan extraña, Iris, donde nada es pecado, pero si cometes un pecado es imperdonable. Nada es pecado, tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre. Pero si tú pecas contra esta ideología, es decir, si tú en algún momento dijiste algo racista, para ti no hay perdón. Eso ocurrió hace 15 años, eso ocurrió hace 20 años, pero no hay perdón para ti. Tú puedes disculparte, puedes hacer todo y cancelado. Para ti no hay perdón. Entonces es el antievangelio, ¿sabes? Ajá. Y no es tanto como que no hay pecado, sino que se han creado nuevos mandamientos. Bueno, ok, sí, exacto. O sea, hay un nuevo criterio de cuáles son las reglas que se deben de seguir. Exactamente, entonces sería como que serás tu propio Dios, no serás racista, no serás homofóbico, ¿no? Así como que uno puede ir pensando en los mandamientos que la cultura le quiere imponer hoy en día a uno. Y ojo, así como antes, ¿verdad? O sea, antes también todas las culturas han tenido sus tipos de mandamientos, ¿no? Le darás culto a Zeus con incienso en el templo, que lo tenían los romanos, griegos, pero a los dioses romanos, o sea, habían rituales y cosas de lo que habíamos hablado también en el programa anterior. Hoy los mandamientos son diferentes, pero también la cultura tiene mandamientos. Y lo que es interesante, tener mandamientos, hay pecados porque puedes pecar contra eso, hay confesión, tú tienes que decir que te culpa, pero no hay perdón. No hay perdón para ti. O sea, no hay perdón, no te perdonan. Si tú pecas contra eso, no hay perdón posible. Fuera, al menos que te metas en esta mentalidad. Y ni siquiera, o sea, es terrible, o sea, un antievangelio total. Y el problema es que las consecuencias de este pecado, bueno, Adán y Eva, es para toda la humanidad. Una vez hablando con una persona dice, bueno, yo no creo en eso, yo no puedo creer que un niño nace en pecado. Y digo, bueno, pero ¿por qué? Porque no fue su culpa. Y digo, bueno, pero eso no tiene sentido, porque una mujer embarazada, si es adicta a las drogas, tiene problemas de alcohol, el bebé va a nacer con efectos del pecado de la mamá. No fue culpa del bebé, pero culpa a la mamá. Entonces es una herencia, una heredad. Es verdad, es distinto el pecado original del pecado personal. El pecado personal yo lo elijo, el pecado original
lo recibo, ya lo tengo, lo heredo. Bendito sea Dios que el bautizo lo borra. ¿Cómo? Por eso una parte, pero digo, ¿cómo una mamá, si su hijo nace con cáncer, va a decir, bueno, voy a esperar a que esté toda la familia reunida para empezar la quimioterapia? No, si tu hijo nace con cáncer, vas a empezar inmediatamente. Si tiene un problema de corazón, vas a querer la operación ya. Si tu hijo nace con pecado original, ¿por qué vas a dejar que eso crezca y tome más raíz? O sea, bautiza al niño. Y entonces es bello porque San Pablo dice, todos los hombres están implicados por el pecado de Adán. San Pablo dice, por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Pero la universalidad del pecado y la muerte también va a venir, ¿ok? La universalidad de la salvación de Cristo. Como el delito uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación. Jesús es el nuevo Adán. Por la desobediencia de uno entra la muerte, por la obediencia de uno hasta obediente a ser muerte en la cruz, trae la posibilidad de la salvación porque tú lo tienes que elegir. A diferencia del pecado original que tú no eliges, nace con eso, la muerte de la cruz uno lo tiene que recibir del Señor. No es que te viene dado así, ¿no? Entonces, esta muerte de alma es importante y cada vez que peco es un pecado personal, es una decisión, es una regresar al jardín, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque al nacer con el pecado original y aún después cuando recibimos el bautizo, ¿okay? Tenemos una privación de la santidad y justicia original. No privación, tenemos como una pata coja. Pero nuestros hermanos protestantes dicen que nuestra humanidad es totalmente corrompida. Y no está totalmente corrompida, ¿okay? Está herida. ¿Okay? Está totalmente herida por sus fuerzas naturales, pero estamos todavía sometidos al sufrimiento, a la ignorancia, ¿okay? Vamos a estar sometidos a la concupiscencia, pero no es una pérdida total, ¿okay? Entonces, pero necesitamos de Cristo que nos ayude, ¿no? Entonces, esto es importante porque es un duro combate. Tenemos que luchar contra esto, tenemos la concupiscencia, tenemos esa falla, tenemos ese deseo siempre, y esto va a ser una lucha siempre, pero es bello porque es una lucha donde tengo la oportunidad de elegir a Dios en cada día, ¿no? Entonces, el diablo tiene posibilidad de tentarnos y eso, pero nuevamente no es Dios, ¿ok? Entonces, nosotros, es como literal, como la voz de la serpiente, somos capaces de saber a quién elijo. Hace poco el obispo Barron dio espectacular una conferencia y él hablaba sobre cómo todos los laicos, cuando Jesús está hablando en el Sermón de la Montaña y cuando está predicando, no le está predicando a los consagrados, está predicando a todos. Entonces los consejos evangélicos de la pobreza, castidad y obediencia es para todos. Que los religiosos lo viven de cierta manera, sí, pero los laicos están llamados a vivirlo de otra manera. Y me encantó cómo él habló de la obediencia. Todos estamos llamados a vivir la virtud evangélica de obediencia porque Cristo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y él dice, ¿cómo se vive esto? Precioso, como dice, preguntarse, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy escuchando? Uno a veces piensa que es mi propia voz, pero muchas veces la voz del diablo, ¿no? Que te imita, que hace pensar, yo soy la que deseo esto. Pero ¿qué voz estoy escuchando? Esto es muy, muy importante, ¿no? Y mira lo que dice así. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en la educación, política y acción social. Lo hablamos, no sé si era este episodio o el otro, ejemplo del comunismo. Preciosa teoría, que tengamos todo en común, que uno puede cuidar la necesidad, bello. Pero esto es esencialmente ateo, ¿ok? Entonces quieres tratar de tener un comunismo, pero totalmente ateo. Y te vas a dar cuenta, revisa la historia de toda la humanidad, aquellos que lo han intentado es lo peor que existe, porque se les olvida que tenemos una naturaleza caída y no es verdad que todo el mundo quiere ser igual. Hay algunos más iguales que otros, ¿ok? Que van elevando. Por eso que la vez pasada hablamos del libro Rebelión en la Granja, de Animal Farm. Y es precioso porque es como si fuera una granja, es una crítica al comunismo, donde los cochinos están diciendo, nosotros tenemos que quitar a los seres humanos que nos tienen oprimidos, que nosotros, mira cómo nos matan, mira cómo nos maltratan nosotros y tal, y todos los animales, sí, y votan. O sea, los votan a los seres humanos, los sacan de ahí, pero nos vamos a dar cuenta cómo los cerdos van asumiendo poder, y siendo una dictadura y siendo lo mismo que los hombres. O sea, es
espectacular. Y hoy lo vemos también, ¿no? Si uno se pone a ver en los gobiernos, bueno, tú eres venezolana y sabemos que, bueno, lo que pasó en Venezuela no hace una semana, pero si tú ves, por ejemplo, los hijos de estos gobernantes que son millonarios y la gente pobre, o sea, comiendo con dólares, un poco dólares, no más de $4 al mes, ¿no? O sea, es terrible lo que pasa. Entonces siempre esto ocurre. Ahora también con esto del climático, tú tienes que reciclar, tú ya no puedes viajar, tú no uses tu carro, tú vete en bicicleta o en el bus, pero estas personas poderosas que hablan, pasan como que ese es su evangelio, pasan predicando de eso, toman jets privados. ¿Cómo van de un lado para otro? Para ir de una conferencia a la otra, para hablar de lo mal que estamos haciendo los demás, por tener hijos, y ojo, por tener carros. Su casa puede ser green, pero su casa toma demasiada tierra. O sea, no es que viven en una choza, sino que tumbaron un pocotón de árboles, para poner paneles solares. Y tú dices... Pero tú, ¿con qué? Pero tú no puedes estar tomando con pajillas, no con straws plásticas. O sea, es como un doble estándar, y esto ocurre siempre. No es a veces, no es algunas personas. Esto ocurre siempre. Simplemente uno de informarse y ver cómo nos están engañando, cómo nos quieren engañar, quitar nuestra mente de lo que realmente importa, de lo que realmente nos lleva a la salvación, irlo reemplazando por otras cosas que nos hace sentir bien, porque yo reciclo, China. Sí. Yo soy la mejor persona del mundo. O sea, como que... No, y ojo, bueno, yo solamente, yo camino a todos lugares, o sea, me siento bien, me siento así como que soy una persona virtuosa y todo, y desprecio al hermano, desprecio a la persona, ay, mira aquella ya con otro hijo, ¿no? Desprecias lo bello de la vida por lo que nos están enseñando hoy en día, que es lo más... Y es por el pecado original, o sea, no es verdad que va a vivir una visión utópica, especialmente si no tienen fe, porque ¿sobre qué se va a basar? Siempre va a haber alguien. Hay una muchacha famosa, Yeonmi Park, que salió de Corea del Norte, y ella no se dio cuenta sino hasta después, todas las atrocidades, decir, wow, es verdad. O sea, él es gordo. Todo el mundo estamos muertos de hambre y él está gordo. Y nada más nos enseñan a amar a nuestro líder, pero porque no quieren el bien común. O sea, porque sin Dios, sin Dios, ¿cómo vas a reconocer la dignidad entre los demás? No es posible. Entonces uno tiene que estar pendiente, gracias por traer esto, de este doble estándar, ¿no? Es interesante que están diciendo que no, que ahora... los bitcoins, las monedas, pero la cantidad de energía, de internet, de cosas, o la nube, pero la cantidad de estructuras que necesitas utiliza más energía que cualquier cosa. Yo no sé si esto es verdad lo que voy a decir, pero me lo han dicho varios, que, sí, estos carros con energía y tal, pero las baterías que utilizan no son biodegradables. Entonces, estás creando cosas, pero es la propia batería, el propio panel solar, como después de 40 años, todo la basura va a estar llena de eso, o sea que... Igual los windmills, los conos de generar energía por el viento. Estas cosas matan un montón de aves que van pasando por ahí. O sea, métanse y busquen que estas cosas matan animales. Y también si se cae, o sea, eso es un desperdicio total. O de igual manera que ahora están con lo de los paneles solares no sé si te has fijado, en lugares enteros, o sea, como que en ciertos lugares, ¿no? Quitan árboles a montón para poner un montón de paneles solares. Entonces, o sea, realmente, y aparte de eso, China, las personas que están menos desarrolladas en el mundo, que necesitan energía, que, o sea, aquí, que es como la diferencia entre vivir o morir de la calor, simplemente de la calor, o tener un buen hospital con buena electricidad. Lo que estamos haciendo es como que, bueno, que se muere un montón de gente, lo siento mucho, ¿qué importa? Pero con tal que tengamos una mejor energía, ¿no? Que seamos verdes en la energía. Claro, es muy fácil para ti decirlo de un lugar
con aire acondicionado, con la computadora acá, Sí. con la tableta acá, Sí. con el teléfono acá, consumiendo, y bueno, el pobre que vea lo que hace. Y ojo, sí, totalmente de acuerdo. Esto es tener una visión crítica. Obviamente estamos llamados, y eso lo veremos más adelante, de cuidar de la creación. De eso no estamos hablando, pero estamos haciendo, sean pilas con lo que están hablando. Lo último momento quiero decir, lo más bello de todo, de la caída, y esto nos vamos los siguientes episodios más, es que Dios no nos deja así. Nos dice, ay, pecaste, adiós, te boto de la casa. No abandona al hombre. De hecho, inmediatamente después de la caída, hay un pasaje de Génesis, lo que llaman el protoevangelio, que habla de la enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia, la serpiente, y la descendencia de la mujer. O sea que hay una profecía que va a venir un Cristo, alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces no podemos decir, bueno, es que todo está listo, todo se ha perdido. No. ¿Okay? Hay una esperanza, hay una salvación, pero no va a venir de nosotros mismos, no va a venir de arreglarnos, de ponernos cosas en común. Sin Dios esto no se puede. Que la política nos puede ayudar a mejorar las cosas, claro que sí, pero la salvación se llama Cristo, no se llama inserta el nombre del político que te gusta, o sea, es Cristo. Y hasta que nuestros corazones no se conviertan, va a haber siempre ese deseo de manipular, de querer, aunque nos demos cuenta o no, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, formar criterios y empezar a como revisar, decir, ok, ¿a qué voz estoy escuchando? ¿Por qué dialogo con esto? Cuando me viene una tentación, quizás rezar una Ave María, ¿verdad? Porque el sí de María desata el no de Eva. Pedirle al ángel Gabriel, ¿ok? Porque el ángel Gabriel es el que trae esta buena noticia, que combate, o San Miguel Arcángel, o etcétera. Un Señor Jesús, ayúdame. Invocar el nombre del Señor, pero darnos cuenta de las cosas que estamos pensando, tener, ya lo hemos dicho 1000 veces y lo vamos a seguir diciendo, criterio para no dejarse engañar de una utopía, de un mundo real que no va a salir sin el Señor, o sea, eso no va a ocurrir. Entonces, pendiente, porque la caída no es algo que ocurrió miles de años, es algo que ocurre todos los días en mi corazón y en el suyo también. Bueno, vamos a ponernos el nombre de la Virgen María, que como ya dijimos a través del protoevangelio es la que aplasta con su hijo la cabeza de la serpiente, que ella nos ayude a aplastar la voz de la tentación y a ser personas coherentes, que no traiga el pecado al mundo, como dijo Eva, sino que traiga la verdad y la salvación al mundo, como María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.